Vale. Entonces, bueno, tengo varios anuncios que hacerles el día de hoy, porque definitivamente vamos a terminar en primera instancia la mini de la entrevista neuropsiquiátrica internacional. Nosotros, si no estoy mal, habíamos alcanzado a llegar hasta trastornos psicóticos, ¿sí? O no. Donde hablamos de ideas delirantes, alucinaciones, ¿sí? Okay. Entonces estamos aquí en trastornos psicóticos, entonces vamos a irnos a los trastornos psicóticos. Llegamos a trastornos psicóticos. Entonces nosotros estamos hablando de que esos trastornos psicóticos pues, los teníamos que referenciar en relación a que no existiera consumo de sustancias psicoactivas que lo causara. Es decir, nos tocaría esperar a que se desintoxique para saber si se debe al consumo de alguna sustancia o pues tampoco esperar a que pase eso, sino que normalmente cuando hay consumo de sustancias, el aparato motor se altera. Es decir, que si nosotros vemos a un paciente que llega en un estado motor y luego lo vemos con una hiperactividad, una hiperquinesia, mucho movimiento, no se puede quedar quieto, es imposible para él quedarse quieto, podríamos decir, podríamos pensar, sospechar, porque lo vimos en un estado y ahorita está en otro estado y lo único que cambió es que fue al baño. Entonces, ¿qué es lo que pasó en el baño? Seguramente sea un uso de sustancias. Entonces, lo importante con los trastornos psicóticos es que, dado que se mencionan o se establecen como un asunto fuera de la realidad, es una distorsión de la percepción, una distorsión de la cognición, esa distorsión de percepción y cognición pues no debería estar asociado al consumo de sustancias psicoactivas o al uso de alcohol. Una vez que nosotros hemos descartado pues, por esa circunstancia que no se debe a esto, entonces podríamos pensar que hay un paciente psicótico. Entonces, salud y... Entonces, todo ese asunto de... Ay, para los que están allá, feliz Día de la Mujer también. Yo les dije a las que estaban acá, pero ustedes todavía creo que no estaban. Sí, pero no importa. No importa. Creo que también celebra que estén ustedes. Bueno, entonces tenemos dos características principales de los psicóticos y es las ideas delirantes a nivel de la cognición como característica principal. Es decir, la sesión anterior hablábamos de que rastreábamos como tres características siempre cuando hacíamos evaluación y eran las características o cognitivas o comportamentales, porque a partir de ahí es que daba el diagnóstico. Cuando son trastornos del estado del ánimo, entonces casi que lo que prepondera son las características emotivas, ¿cierto? El estado del ánimo. Pero en esencia siempre estamos como mirando cómo se encuentra el paciente a nivel cognitivo, a nivel comportamental y a nivel emocional. Con esos elementos nos aproximamos a un diagnóstico. Si ustedes revisan las verdes, digamos los puntos definitorios en verde, que tenemos siempre, son elementos muy explícitos o de una alteración cognitiva, comportamental o emocional, principalmente. Entonces, las ideas delirantes pues, van a estar en ese ámbito de cognición. ¿Por qué? Porque es una idea, es un pensamiento que se instaura. Es básicamente como que yo tengo la idea de que soy el salvador del mundo, o yo tengo la idea de que estoy sucio, y yo tengo la idea de que si no hago, no sé, 3 rituales de sangre, no voy a estar puro. No sé, cualquier idea de ese tipo. O como la idea que colocaba, creo que Laura, en la clase anterior, era que la estaban viendo por los huequitos de la luz, la estaban espiando. Entonces son ideas que realmente son extrañas o raras, que no se explican desde una condición cultural o religiosa, ¿cierto? Porque no está mal que yo diga, bueno, es que la Virgen María, yo le oro a la Virgen María. Esto no significa que yo esté delirante, no significa que yo esté alucinando. Diferente es que yo diga, por ejemplo, la Virgen
María me habló y que me dice que, y ahí entonces lo que me dice que yo lo considere como algo extraño o raro, que me pueda decir, por ejemplo, que yo soy el salvador del mundo, que soy hijo de ella, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, entonces el asunto es que nosotros por eso pedimos un ejemplo. ¿Por qué? Porque el ejemplo nos sirve a nosotros para sopesar qué tan extraño, qué tan raro, qué tan normal puede ser lo que nos está diciendo. Por eso es importante en esta primera que está aquí, ¿alguna vez ha tenido la impresión de que alguien lo espiaba o conspiraba contra usted o que trataba de hacerle daño? Que en el ejemplo nosotros descartemos que realmente no esté pasando eso. Es decir, a mí me pueden acosar, a mí me pueden acechar, a mí me pueden espiar, a mí me pueden perseguir. ¿Por qué? Porque le gustaba un hombre que le dije en algún momento que no, y tenemos estas historias de feminicidio, de acoso y de maltrato contra la mujer de una manera pues, muy cotidiana, ¿cierto? Entonces, pedimos ejemplos para nosotros descartar la posibilidad de que esté pasando realmente. Y con eso saber entonces si es un acecho, en realidad, entonces, ¿qué deberíamos nosotros de hacer? En ese sentido, activaríamos una ruta de atención para la mujer, ¿cierto? Bueno, entonces, esta primera de aquí es no, sí, 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 actualmente cree usted esto, eso digamos que se va a repetir a lo largo del instrumento. ¿Ha tenido usted la impresión de que alguien podía leer o escuchar sus pensamientos, de que usted podía leer o escuchar los pensamientos de otros? ¿Actualmente cree usted esto? Y siempre el ejemplo, podría darme un ejemplo, ¿no? Podría darme un ejemplo en el que, bueno, sí, yo escucho los pensamientos. Podría darme un ejemplo que te cuente para podernos nosotros decir, no, se está refiriendo a como cuando uno escucha sus pensamientos. No, pues eso no es claro, pues, si no todos estaríamos delirantes, ¿sí? Bueno. ¿Alguna vez ha creído que alguien o que una fuerza externa haya metido pensamientos ajenos en su mente o hicieron actuar de una manera no usual en usted? ¿Alguna vez ha tenido la impresión de que está poseído? Y pues en mayúscula nos dice a nosotros, cualquiera que no sea psicótico, es decir, pidamos ejemplos para nosotros decir, ok, no está psicótico. Es decir, no tiene una idea extraña, rara, y pues no está, digamos, delirante. Digamos que si yo empiezo a contarle a mi paciente, a mi terapeuta, le empiezo a decir, por ejemplo, que es que Juan, o bueno, no, pues si soy hombre, entonces Juana está siendo infiel, me está siendo infiel, me está engañando. Y cuando empezamos a indagar por Juana, quién es Juana, porque nos toca entonces empezar a hacer un poquito más de, no tan estructurado el asunto, pedir ejemplos, profundizar, empezamos a darnos cuenta que Juana, pues es una amiga de Alejandro, pero cuando le preguntas, ¿y tú desde cuándo son novios? ¿Cuándo le pediste o cuándo le dijiste? Nunca le ha dicho absolutamente nada. Pero él tiene la firme creencia, la firme idea de que son pareja, de que se aman. Por eso en el amor, digamos que, no sé si recuerdan en Walking Dead, Shane era en la primera temporada el mejor amigo no sé si era Walking Dead, ¿no? Bueno, o sea, imagínense a una persona que le dice a la esposa de su mejor amigo que su mejor amigo murió para, pues, quedarse con ella. Entonces, tienen relaciones sexuales, se dan besitos, como si fuera una pareja perfecta, pero vuelve a aparecer el mejor amigo. O sea, el mejor amigo no muere, aparece nuevamente. Entonces, la mujer le dice, me dijiste que estaba muerto, o sea, no te quiero volver a como hablar, mantenerte lejos. Y él sigue con la idea de que lo que tuvieron fue real, de que ella en realidad está enamorada de él, de que en el fondo, que mi conexión es... ¿Ustedes me escuchan bien ahí? Se escucha entrecortado, profe. Sí, es que me parece que su conexión a internet es inestable. Vale, bueno.
Les estaba colocando un ejemplo de cómo una pareja puede tener la ficción, la idea delirante en su mente de que son pareja, pese a las evidencias, pese a los datos, pese a todo. Se mantiene la firme creencia de que seguimos siendo pareja, de que lo que tuvimos no fue porque yo lo creé, o sea, me inventé que él estaba muerto para poder estar juntos, sino que a pesar de eso, pues no reconozco que yo estoy, que lo que tuvimos fue porque lo fabriqué, ¿no? Fue porque le dije a ella que estaba muerto. Si no le hubiera dicho que estaba muerto, nunca habíamos tenido nada. Entonces, visto así, en el amor, pues casi que podríamos decir, algunos de nosotros podemos comportarnos un poco delirantes. La celotipia, por ejemplo, los celos en exceso, provienen de una idea que es instable, de que me está engañando con X o Y, ¿sí? Que si tenemos cierto ritual, que ese ritual se altera, ejemplo, me llama siempre a las 6 de la tarde y no me llama, eso puede causar una idea delirante. Debe ser que está con otra. Pero yo no tengo ninguna evidencia, ¿cierto? Como para decir que está con otra. Aún así, me mantengo en esa idea y en fruto de esa idea yo puedo asesinar, ¿no? Es lo que normalmente encontramos en estas series de Netflix de asesinos seriales o de mujeres asesinas, donde hay algo también interesante acá, es que pues nosotros cuando estamos enamorados, pues también tenemos una un exceso, digamos, de dopamina. La dopamina tiene el efecto de que nos comportamos como si estuviéramos drogados. Es decir, perdemos el juicio, las horas de sueño no son suficientes. Recuerden cuando ustedes han estado enamorados, más o menos, que han estado muy enamorados, las horas de sueño, digamos que son menores, ven al ser amado como alguien perfecto, o sea, no le pueden decir nada de su ser amado porque es un atentado contra ustedes. Entonces, en ese estado de dopamina, digamos que ahí es pasión, ¿no? Es como un asunto relacionado más con el deseo, más relacionado con las recompensas inmediatas. Por eso el problema con las redes sociales es de que escribimos y vemos que está en línea y no nos contesta. Y volvemos a escribir y lo hemos conectado y no nos contesta. Y sentimos nuevamente con este asunto inquietante. ¿Por qué no nos contesta si podemos contestarnos rápidamente? Podríamos haber dicho, estoy ocupada, estoy ocupado, para te hablo, pero bueno. Siendo así, entonces, esta idea de estar poseído, de que algo se metió, entonces, este algo que se metió, digamos que nosotros podemos decir, bueno, yo puedo tener la idea de que algo se metió, y eso puede cursar también con alguna alucinación. ¿En qué sentido? Yo puedo decir, siento que algo camina dentro, ¿bien? Se mueve dentro de mí. ¿Sí? Es que, no sé si a ustedes les ha pasado que a veces sí, un ticito, bueno, no, no está pensando en tic, sino que como una pelotita o como una, que a veces, y uno dice, pero ¿por qué tengo? Que es como si uno sintiera que le saltara el ojito, pero no es el tic típico, que uno no puede quedarse quieto, sino que el músculo, no sé, realmente, pero es una sensación corporal en donde tienen, o pueden experimentar o piquiña, o pueden experimentar la sensación de que algo está caminándoles por dentro, pueden sentir que el brazo no es de ustedes, que eso le pertenece a otra persona, que este cuerpo no es de ustedes, o sea, son fantasmas, están muertas. Ese tipo de cosas son alucinaciones táctiles. Podrían normalmente, aquí están más que nada las visuales, alucinaciones visuales y auditivas, pero no podríamos olvidar que nosotros somos de 5 sentidos
y que las alucinaciones pues, se pueden presentar en cualquiera de los sentidos. En ese orden de ideas, el delirio, es decir, la idea de que soy el ser más maravilloso del universo, soy un dios, pongamos, puede ir acompañada con ideas alucinatorias coherentes con ese delirio. Ejemplo, que escucho campanadas cuando camino, que huele a flores cuando camino. ¿Sí? ¿De dónde proviene eso? Pues realmente esos son como los asuntos de la clínica que a nosotros nos sorprenden a todos. ¿El asunto cuál es? Entender que las ideas alucinatorias y las ideas delirantes se presentan casi que como una colaboración mutua. Es decir, lo delirante confirma lo alucinatorio, y lo alucinatorio confirma lo delirante. Profe, ¿Sí? ahí entrarían los asesinos seriales también, por ideas delirantes. Sí, digamos que nosotros podríamos tener, es que más adelante tenemos un módulo exclusivo para ya lo que es las sociopatías. Entonces es lo último que vamos a encontrarnos en el módulo. Entonces digamos que un asesino serial pues, va a tener una sociopatía y puede cursar con una psicosis. Es decir, no es excluyente el hecho de que normalmente los asesinos seriales normalmente de base tienen o una esquizofrenia o tienen algún tipo de psicosis. En ese orden de ideas, el hecho de los rituales, el comer carne humana, el creer que eso les devuelve la vida, que los hace más jóvenes, ese tipo de cosas, esas ideas son delirantes y por ende son de un trastorno psicótico. Pero ya entonces vamos a mirar que la psicosis, cuando se presenta con la ruptura de las normas sociales, pues ya tenemos un psicótico, un sociópata, ¿sí? Pero casi que podríamos ponerlo como una regla como general, aunque siempre se pueden romper esas reglas, pero casi que toda sociopatía tiene a base una psicosis, ¿sí? Porque uno no mata, uno no asesina sin tener una idea que origina, digamos, ese comportamiento. Esa idea normalmente es una idea delirante, normalmente, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo tipificamos en el DSM? Lo tendríamos como una persona que es el efecto que está causando es la muerte de personas, entonces sería como el diagnóstico principal y como diagnóstico secundario la psicosis. Es decir, que tendríamos que atender de manera paralela ambos trastornos. Entonces aquí dice, ¿alguna vez ha creído que le envían mensajes especiales a través de la radio, el televisor, el periódico, o que una persona que no conocía personalmente se interesaba particularmente por usted? Un buen ejemplo de esto son las películas como Mente Brillante, no sé si la han visto. Mente Brillante es un paciente con esquizofrenia, muy inteligente, gana un premio Nobel, eso es basado en la vida real. Y este paciente, en sus episodios psicóticos, empieza a recortar notas de periódico, pegarlas en la pared, a empezar a tratar de descifrar mensajes ocultos que están siendo dirigidos a él. Bueno, pero es muy interesante la película, si la quieren ver, Mente Brillante. Como para hablar un poquito como un ejemplo pues, de la psicosis. Bueno, actualmente, ¿cree usted esto? ¿Consideran sus familiares o amigos que algunas de sus creencias son extrañas o poco usuales? Aquí, por ejemplo, dice pide ejemplos. Codifique sí, solo si los ejemplos son claramente ideas delirantes no exploradas en las preguntas L1 y L4, por ejemplo, delirios somáticos. ¿Qué sería un delirio somático? ¿Qué sería un delirio somático? Tendría que ver con lo físico, entonces estaría sobre el cuerpo.
Entonces, ¿qué podría, si es un delirio, sería una distorsión cognitiva del cuerpo? Un ejemplo, como para que nos quede más claro, que tengo 6 dedos, o que puedo alargar mi mano a voluntad, o que mi mano no es mía. ¿Bien? Superhumanos, sí, sí, pero hay un asunto, ¿cuál es con esto? Que hay algunos de ellos que su evidencia es que sí lo pueden hacer, ¿no? Es decir, una cosa es cuando tú dices, yo tengo el delirio somático, pero no tengo el superpoder, por decirlo así. Pero, ¿qué pasaría con una persona que te dice, yo puedo hacer esto con mi cuerpo y realmente lo puede hacer? Nos pone en una difícil situación porque no lo podemos explicar desde la ciencia. No está delirando porque realmente lo puede hacer. La pregunta tiene evidencia. Tiene evidencia, ¿sí? Ahí vamos a encontrar los documentales creo que superhumanos, hay unos interesantes ahí, y sobre todo es muy interesante porque no hablan de psicología, sino de parapsicología. Que la parapsicología se encarga de estudiar ese tipo de fenómenos. O sea, lo que la psicología no puede, la parapsicología se interesa profundamente en ello, es decir, la telepatía, por ejemplo. Jugar con los ojos vendados ping-pong y perfectamente jugar. O sea, no me vas a ganar, te voy a ganar. Tú puedes ver, pero yo no. Pero porque lo elijo, me vendo y jugamos. Entonces, creo que hay más preguntas, ¿no? que respuestas en esa pregunta que tú haces. Pero si no hay evidencia, entonces habría un delirio. ¿Vale? O sea, si yo creo, no, yo tengo el superpoder de no sentir, modificar mi temperatura corporal. Y entonces, listo, vamos a hacer la prueba, ¿no? Y hay riesgo para la vida y hipotermia, por ejemplo. Se mete en un tanque porque tiene mucho frío y ahí no puede estar. Vamos que empieza a comprometerse su vida, pues diríamos entonces que hay una idea de viral, ¿no? Igual nosotros pues no vamos a correr el riesgo de decir, bueno, muéstrenme, ¿no? Yo puedo volar, bueno, abrimos la ventana y muéstrenme, ¿cierto? Porque correríamos con una desafortunada evidencia. O sea, la probabilidad de que huele es mínima. Es más la probabilidad de que no huele. ¿Vale? Entonces, el probarlo es en condiciones donde la vida no se ponga en riesgo. ¿Listo? O sea, digo, para que quede. Sí, no. Pues yo no sé dónde van a terminar ustedes en un futuro, ¿no? O sea, pueden estar en unos laboratorios así o tener pacientes muy particulares. Entonces, decimos entonces, delirios somáticos, entendí entonces a qué hace referencia, ¿cierto? ¿Sí? ¿Verde o todavía? ¿No? Ustedes, los que están allá en las casitas, que están bajo las cobijas, ¿que tienen alguna pregunta de ahí? ¿Está claro? No, pues. Está claro. Vale. ¿Alguna vez has escuchado cosas que otras personas no pueden escuchar, como voces? Entonces aquí las alucinaciones son codificadas como extrañas, solamente si el paciente contesta sí a lo siguiente. ¿Escuchó una voz que comentaba acerca de los pensamientos o sus actos? ¿O escuchó dos o más voces conversando entre sí? Sí, ¿ha escuchado estas cosas en el pasado mes? ¿Alguna vez estando despierto ha tenido visiones o visto cosas que otros no podían ver? Investiga si estas visiones son culturalmente inapropiadas. ¿A qué nos referimos con culturalmente inapropiadas? Por ejemplo, si yo provengo de una cultura en la que ver muertos es normal, ver personas, almas, ver energía, ver el aura, es normal, pues digamos que por más que esto nos parezca a nosotros, porque no lo vemos, porque en nuestra cultura no es típico esto no es considerado, digamos, una alucinación, digamos que es fruto de la cultura, fruto de la idea que han sembrado a la persona, ¿vale? Le han hecho creer que puede ver, que puede escuchar, etc. Siempre y cuando estas ideas no pongan en duda, más bien en riesgo,
La propia vida, la del otro, digamos que nosotros ahí tranquilos con esto. Simplemente como una exploración de si proviene de una cultura en la que no se da este tipo de fenómeno y me dice que ve, pues ya sería tipificado como algo extraño, una alucinación visual. Bajo el punto de vista del entrevistador. Entonces aquí ya es que ustedes con ustedes mismos, fruto de lo que acabó de pasar, es, presenta el paciente actualmente un lenguaje desorganizado, incoherente, con marcada pérdida de las asociaciones. ¿Cómo sería un lenguaje desorganizado, incoherente? ¿Cómo se lo imaginan? ¿Cómo se imaginan un lenguaje completamente incoherente, desorganizado? Nosotros cuando conversamos mantenemos una idea, ¿cierto? Por lo tanto, cuando estamos conversando, estamos haciendo este tipo de entrevistas y los ejemplos o las preguntas que nosotros hacemos se contestan diferente. Por ejemplo, si yo le pregunto cómo te llamas y él me dice, me contesta otra cosa completamente diferente al objetivo de la pregunta, tendríamos un lenguaje desestructurado, incoherente. Dentro del mismo lenguaje, cuando él empieza a hablar y hay confusiones entre pasado, presente, futuro, ayer iré, por ejemplo. Como que tenga disgregación. ¿Cómo? Como que tenga disgregación. ¿Cómo sería el ejemplo de disgregación? Bueno, aquí tengo, existe una pérdida de la idea directriz como consecuencia de la ruptura de las asociaciones normales, fluyendo en los pensamientos sin conexión lógica. El paciente pasa de un tema a otro, pudiendo no haber relación entre ellos. Puede aparecer una falta de coherencia, a pesar de existir una construcción gramatical aceptable. Aceptable. Es Ok, entonces, bien, ¿qué estaríamos nosotros diciendo aquí con este lenguaje desorganizado, desestructurado? Que efectivamente cuando nosotros estamos, bueno, no, yo pensaría que en Colombia, digamos, es muy típico que nosotros empecemos a hablar de un tema y terminemos en otro, ¿sí? Pero de alguna forma hay un curso del lenguaje, se ve una dirección hacia lo que se quiere ir logrando. Sabemos por qué llegamos a hablar de esto. En un paciente con un lenguaje desorganizado, desestructurado, realmente es muy caótico el poder mantener una conversación organizada, con un sentido. Digamos que, suponiendo que usted es el cuerdo, ¿cierto? Usted quiere mantener un lenguaje organizado. Entonces usted empieza la entrevista con un paciente psicótico y difícilmente se puede, inclusive dentro del proceso de evaluación, es decir, aplicación de instrumentos, aplicación de pruebas, que tienen que realizar cualquier actividad, puede ser completar unos laberintos, de entrar por un punto y salir por el otro, te puede estar hablando perfectamente de que ese punto se recuerda que es el cielo, que en el cielo hay estrellas, que las estrellas es el firmamento, y que entonces se acuerda cuando fue a un paseo y empieza a hablar del paseo, pero posteriormente dice que usted es muy malo por haberlo puesto a trabajar en eso, y así sucesivamente. ¿Bien? Es decir, que para nosotros como psicólogos, lo que nos llama la atención es cuando se salen de lo que nosotros esperamos en una conversación con otros seres humanos, ¿sí? Lo que nos llama la atención es cuando empezamos a hacer evaluación, nosotros esperamos casi como absoluta concentración de la persona en su tarea. Cuando hay verborrea, un exceso de lenguaje, se habla y se habla y se habla y no se puede parar. Muy seguramente hay incoherencia dentro de ese lenguaje, porque es hablar por hablar, o sea, no hay una intencionalidad clara, definida, es simplemente llenar el espacio de palabras. Entonces, en ese orden de ideas, nuestro lenguaje nos habla acerca, nos da pistas de cómo se encuentra el pensamiento, cómo está funcionando el pensamiento. Y eso también nos indica a nosotros, por ejemplo, el tiempo de sostenimiento de una idea. Es decir, si yo cambio de idea rápidamente, significa que asimismo tengo mi cognición. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Pues que
tomo una idea y esa idea no paso en ella más de 5 segundos para pasar a otra idea completamente diferente. ¿Eso qué significa? Que voy a empezar a tener, son como retazos de ideas sin terminar. Más o menos en esa idea, como ese puzzle, podríamos ubicarnos con relación al lenguaje estructurado, organizado. Y como decía la compañera, no necesariamente el lenguaje tiene que estar con errores gramaticales, o sea, puede tener un lenguaje adecuado. Pero también es interesante notarlo cuando empezamos a notar errores de sintaxis, verbos, plural, singular, pasado, etc. Pues también nos está indicando cómo se encuentra funcionando su lóbulo frontal, porque el lóbulo frontal, que es donde se ubicarían estas psicosis principalmente, hay debilidades del lóbulo frontal para poder mantener la atención, sostenerse, monitorearla, regularla, conservar, digamos, la actividad. Presenta el paciente un comportamiento desorganizado o catatónico. ¿Qué sería la catatonia? Catatónico. Vamos a mirarlo. Normalmente es cero paralizado. O sea, digamos que la catatonia como tal es una parálisis, es un estado de aquietamiento tanto físico como mental. Bueno, volviendo acá, entonces un comportamiento o desorganizado o absolutamente plano, quieto. Es decir, que cuando preguntamos, la velocidad con la que se responde es lenta, es muy pausada o no hay respuesta. ¿Bien? Hay síntomas negativos de esquizofrenia prominentes durante la entrevista, un aplanamiento afectivo significativo. Aplanamiento afectivo significativo sería muy parecido a Drupi o el que poníamos al principio como una idea de abuso. Creo que es distimia. ¿Sí? Vale. Distimia. Entonces, aplanamiento afectivo significativo, pobreza del lenguaje. Una pobreza del lenguaje, la pobreza del lenguaje en últimas es que nosotros tenemos muy pocas, como, podríamos decirlo como para que quede un poco más claro, la pobreza del lenguaje es respuestas muy cortas y respuestas superficiales. O sea, respuestas que en últimas no nos alcanza, uno no alcanza como a interpretar, a entender qué es lo que quiere decir el otro. Digamos que nosotros podríamos decir, por ejemplo, por poner un ejemplo, digamos, nosotros podemos hablar sobre el cielo muchas cosas. El cielo es hermoso, ¿cierto? Claro, permite que nos inspiremos, bueno, bla, 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 bla. La pobreza del lenguaje estaría en términos de el cielo, punto. Cielo azul, cielo bonito, no, no mucho variedad. ¿Cómo? Puede haber coherencia, pero el asunto allí con el... ¿Cómo? Sí, digamos que nosotros podríamos tener variedad para responder y encontramos que siempre se responde de la misma manera. Digamos que tú cuando te preguntan cómo te encuentras, algunas veces tú dices muy bien, gracias, otras veces dices bien. Digamos, en un paciente con pobreza de lenguaje tendría como siempre la misma respuesta para todo. No habría muchos matices, muchas variedades. Casi que son una restricción de sí, no,
en últimas, muy corto, muy pobre, casi que palabras concretas, no abstractas. Por ejemplo, animales, mamíferos. Digamos que un paciente con pobreza del lenguaje podría estar muy relacionado, muy ligado a qué se parece, digamos, una vaca y un pollito. Podría decirte, no te diría nunca que son animales. Podría decirte algo como, viven en el campo, están en algo rural. Uno es amarillo y tiene, no se para. Cosas de esas se quedarían como sobre las características del objeto. Con esencia. Esta incapacidad para iniciar o persistir en actividades con una finalidad determinada. Dios mío bendito. ¿Por qué digo Dios mío bendito? Porque es que en este momento estoy con una paciente que, digo, cumple con esto. Bueno, pero no, el asunto es que incapacidad para iniciar o persistir en actividades con una finalidad determinada. ¿Qué características tienen estos, los instrumentos de evaluación? ¿Vale? O sea, si yo te pongo, por ejemplo, vas a hacer esto, entonces hay un objetivo determinado, se inicia la tarea y dice, no, yo no puedo. Es muy difícil. ¿Por qué no puedes hacer esto? ¿Sí? Entonces, el persistir, el iniciar, no, yo no quiero hacerlo. No vale, pues puede, ¿sí? Iniciarlo, pues logramos que iniciara, pero a veces es, yo no quiero hacer nada de esto, porque estoy aquí. ¿Sí? Esto, digamos, en el plano de la evaluación. Ahora, en el plano de la vida cotidiana, pues ustedes dirían, ok, significa que, ¿cómo nos imaginaríamos a una persona con esas características? Prácticamente en cama, solo el otro es el que la saca de la cama. Le dice, oye, vamos a salir, vamos a ir a comer, vamos para el colegio, vamos para la universidad. Pero que venga de ella y apenas aparece la primera dificultad, no se persiste en eso, ¿vale? Entonces, tenemos una relación interesante entre el lenguaje y el pensamiento acá. Pero principalmente lo que nos llama la atención acá es, si bien no lo describen todo como una pobreza del lenguaje, digamos que no necesariamente es así para todos los pacientes, ¿vale? Es decir, a veces uno quiere describir su paciente lo más paupérrimo posible. O sea, piensen en el nivel de lenguaje más pobre, así más o menos es. No, no todos son así, algunos tienen buen lenguaje. El asunto que es, nos toca a nosotros empezar a armar todo este puzzle de elementos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el caso que les quiero señalar es, ustedes van a encontrar, y pueden encontrar, yo creo, me imagino que van a encontrar, porque lo mejor es representarlo. O sea, lo mejor es buscar, por ejemplo, películas que representen, o sea, si les llama la atención eso, ¿sí? Yo quiero ver diferentes casos, diferentes, para que me lo muestren diferente, porque es que si no me quedo con que, entonces para que sea psicótico tiene que ser así, como lo vi en la clase. No, pueden tener diferentes personajes, entre más variedad, pues mejor, digamos, el reconocimiento también de ustedes. Bueno, Bueno, todo esto que está aquí, la verdad es que ustedes lo contesten es como ya al final, ya no con el paciente, porque esto pues les toma un poquito de tiempo. Esta última que está aquí, se codificó sí en L1EA, entonces L1E, L1E, ¿dónde está eso? Bien, codificó
¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Si codificó 100 L1 de la E, no, que es de la E a la O, no es muy raro. Codificó 100 L1. Anteriormente me dijo usted que tuvo un periodo en el que se sintió deprimido, exaltado, particularmente irritable. Las creencias y experiencias que me acaba de escribir, sí, del L1 de la 7B, limitadas exclusivamente a los periodos en los que se sintió deprimido, exaltado, irritable. Entonces aquí, el L1B, codificar si actualmente creen ustedes que son las B. En términos de alguien espiado, alguien podría leer sus pensamientos. Entonces, explorar si en esos episodios usted se ha sentido deprimido, particularmente irritado, y si se limitaban a periodos en los que se sintió deprimido, excesivamente. Estaba mirando, esto no estaba de ánimo con síntomas psicóticos. Es decir, que nosotros, ok, significa por lo tanto que nosotros podemos tener trastorno psicótico, pero también podríamos, si tenemos un trastorno de estado de ánimo, podríamos presentar síntomas psicóticos. Entonces, estas últimas preguntas que están aquí es, prácticamente ya hemos explorado psicosis y vamos a explorar entonces si en algunos de esos eventos en los que nos ha respondido que sí y que lo siente actualmente, ha tenido una depresión, o sea, se ha sentido deprimido o exaltado o estado particularmente muy irritable. Esa es principalmente como la característica. Si durante esos eventos en los que he escuchado, bueno, todo lo que hemos explorado anteriormente, entonces, ¿cómo podríamos hacerlo para que sea más ameno con el paciente? Estos episodios que me acabas de describir también se han presentado cuando se ha sentido deprimido o exaltado o particularmente irritado. Entonces, con eso digamos que si yo soy su paciente, yo estaría pensando en lo que acabo de decir, estaría pensando en si me he sentido durante esos episodios deprimido o con rabia o muy exaltado. Exaltado entendiéndolo como, decíamos, de euforia un poco, o sea, este exceso de movimiento, fuga de ideas, que necesita dormir bien. ¿Listo? Ahora, anorexia nerviosa. Entonces, algunos de ustedes, pues les llama muchísimo la atención esto porque conocen amigas, amigos que sufren de este tipo de problemática de salud. Es una de las más prevalentes dentro de la salud mental actualmente. Entonces, dice, ¿cuál es su estatura? En los últimos 3 meses, ¿cuál ha sido su peso más bajo? Es el peso del paciente inferior al peso mínimo correspondiente a su estatura. Ver tabla a continuación. Entonces aquí nuestro propósito prácticamente es, bueno, ¿cuánto mide? ¿Cuánto ha sido su peso más bajito? Y en función de eso, entonces venirnos aquí. Mujer, estatura, centímetros. Entonces tenemos la tabla de las mujeres desde 1,44 centímetros hasta 1,77. Y en kilogramos, entonces tenemos que le correspondería a 1,44, 38 kilogramos. Entonces, si nos vamos acá, es el peso del paciente inferior al peso mínimo correspondiente a su estatura. Supongamos entonces que yo les digo, bueno, yo soy Alejandro, ¿tú qué recuerdas? Yo, digamos que yo mido 1,77. Entonces yo estoy acá, 1,77. Y mi peso, supongamos que mi peso está en 54 kilogramos. Entonces, diríamos acá que sí, que tengo un peso más bajo que mi estatura. ¿Vale? Y ya, dependiendo de eso, pues nos vamos para el siguiente módulo y seguimos explorando. En los últimos 3 meses, a pesar de su peso bajo, ¿evitaban engordar? Sí. A pesar de estar bajo peso, ¿ve? A pesar de estar bajo peso, es una relación.
a pesar de estar bajo de peso, tenía que ganar peso o ponerse gordo. Se consideraba gordo o que una parte de su cuerpo era demasiado gorda. ¿Influyó mucho su peso o su figura en la opinión que usted tenía de sí mismo? ¿Pensaba usted que su bajo peso era normal o excesivo? Codificó sí en una más respuestas de 4. Solo para mujeres. En los últimos 3 meses dejó de tener todos sus periodos menstruales, aunque debió tenerlos cuando no estaba embarazada. Entonces, esto pues es importante, ¿no? Que lo descartemos. Entonces, en los últimos 3 meses dejó de tener todos sus periodos menstruales, aunque debió tenerlos. Entonces, para las mujeres, sí en M5 y M6 sería esta última. Entonces, tendríamos para hombres con edificación sí en M5 y anorexia nerviosa actual. Ahora viene bulimia nerviosa. Entonces, en los últimos 3 meses, ¿se ha dado usted atracones en los cuales comía grandes cantidades de alimentos en un periodo de 2 horas? En los últimos 3 meses, ¿se ha dado usted al menos 2 atracones por semana? Durante estos atracones, ¿se siente descontrolado comiendo? ¿Hace usted algo para compensar o evitar ganar peso como consecuencia de estos atracones? Como vomitar, ayunar, practicar ejercicio, tomar laxantes, enemas, diuréticos, pastillas de agua o otros medicamentos. Aquí digamos que si el paciente dice que sí, ¿cierto? Sería interesante indagar por qué tipo de acción toma. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, en el uso de sustancias psicoactivas, pues no nos aparece, por ejemplo, el uso de laxantes o de para pastillas para adelgazar, o sea, cosas de ese estilo, lo podemos retomar acá. ¿Influye grandemente en la opinión que usted tiene de sí mismo su peso o la figura de su cuerpo? ¿Cumple los síntomas del paciente con criterios de anorexia nerviosa? Si no cumple con anorexia nerviosa, dice que ir a N8. Nos diríamos a N8, codificó sí en N5 o codificó no en N7, o saltó N8. Traducido esto, entonces sería codificó sí en N5, influye grandemente la opinión que tiene usted en su peso, o codificó no en N7. Ocurren estos atracones solamente cuando está por debajo de, escriban paréntesis el peso mínimo de este paciente en relación a la estatura, basado en la tabla de estatura del peso porcentual de los módulos de anorexia nerviosa. O sea, todo en N8. Entonces, codificó sí en N7, anorexia nerviosa tipo convulsivo purgativo. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos que el propio paciente pone su filtro, ¿no? Ustedes tienen punto de quiebre, punto de alarma. O sea, que ustedes dicen, yo me considero que este es mi peso ideal y mantengo como ese filtro. Porque a veces uno, no sé, olvida que esto también le puede aplicar, ¿no? Que uno también puede estar ahí como medio en riesgo, dándole mucha como importancia al asunto del peso corporal. Entonces, bueno, ahora viene ansiedad generalizada. Se ha sentido excesivamente preocupado o ansioso debido a varias cosas durante los últimos 6 meses. Se presentan estas preocupaciones casi todos los días. Codificar sí, la ansiedad del paciente es restringida exclusivamente, mejor explicada por cualquiera de los trastornos previamente discutidos. Entonces, básicamente, si hay otro trastorno que origina esta misma sintomatología, pues nos quedamos con el trastorno anterior. Si no, entonces pensaríamos que es un trastorno de ansiedad. ¿Le resulta difícil controlar estas preocupaciones o interfieren para concentrarse en lo que hacen? Codifique no si los síntomas se limitan a rasgos de cualquiera de los trastornos previamente explorados. En los últimos 6 meses, cuando estaba ansioso casi todo el tiempo, se sentía inquieto, tranquilo o agitado, se sentía tenso, se sentía cansado o flojo, o se agotaba fácilmente, tenía dificultad para concentrarse, notaba que la mente se le quedaba en blanco, se sentía irritado,
tenía dificultad durmiendo, dificultad para quedarse dormido, se despertaba a medianoche o demasiado temprano, o dormía en exceso. Codificó sí en 3 o más respuestas. B o 3 de estas. Trastorno de ansiedad generalizada actual. Trastorno antisocial de la personalidad. Entonces, este trastorno antisocial de la personalidad, si bien es opcional, pues la idea es que si sospechamos, tenemos alguna inquietud, pues lo podemos pasar. Antes de cumplir los 15 años, faltaba a la escuela, se escapaba y dormía fuera de casa con frecuencia, mentía, hacía trampas, tapaba, robaba con frecuencia, iniciaba peleas, incitaba a otros, los amenazaba, los intimidaba, destruía cosas deliberadamente, empezaba fuegos, maltrataba a los animales o a las personas deliberadamente, forzó a alguien a tener relaciones sexuales con usted, codificó sí en 2 o más respuestas de P1. No codifique si la conducta es solo por motivos políticos o religiosos. Entonces, traducido al castellano es, esto se dio durante cualquiera de estos eventos, se dieron durante una toma al Palacio de Justicia, entonces yo estaba en medio de una guerra, estaba en medio de pues en mi cultura, digamos que los hombres dominan, y entonces para probar su virilidad, entonces tienen que abusar de, ¿sí? Igual, nosotros, pues, si bien nos hacen como esta salvedad de en qué momento tipificarlo, el asunto es una persona que por asuntos políticos o religiosos termina realizando cualquiera de estos actos que están aquí, por lo menos 2 de ellos aquí. ¿Será que tiene la posibilidad, pensándolo en términos de nosotros como psicólogos, una persona antes de los 15 años, tiene la posibilidad de transformarse, es decir, no terminar siendo, digamos, un antisocial? Es decir, yo me puedo excusar en el hecho de, no, es que yo, pues, mi religión o el asunto político es que los liberales, o sea, el asunto de los liberales y los conservadores del tiempo, eso me exime de responsabilidad. ¿Ustedes qué opinarían allí? ¿Ustedes qué dirían? Si yo, por ejemplo, digo, tenemos por ejemplo, los nazis. Ustedes han visto Bastardos sin Gloria, de Tarantino, con directores Tarantino, de Kill Bill. Bueno, digamos que relatan mucho allí, digamos, la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi. Digamos, ustedes son jóvenes alemanes, ustedes, mujeres alemanas, ustedes, ¿verdad? Son alemanes jóvenes que han crecido con la idea de que son la raza superior, claramente bien. Y que cuando ven un judío, pues tienen que denunciarlo o asesinarlo. O sea, no pueden ayudar, ¿vale? Entonces tienen unos cerebros sanos, o sea, tienen un trastorno biológico, pero están en una cultura enferma, ¿sí? Entonces, es básicamente lo que nos está como escribiendo este asunto acá. Significa entonces que cuando ustedes mataron a alguien, cuando ustedes utilizaron su lugar como alemanas, pues lo están haciendo casi que amparadas por la política de su época, por la religión de su época, lo que creían firmemente, ¿vale? Entonces, eso es como lo que nos están llamando la atención acá. Como nosotros no podemos entonces decir que pues, una persona con trastorno de la personalidad antisocial, cuando pues la causa es más política o cultural, ¿sí? Después de cumplir los 15 años, se ha comportado repetidamente de una forma que otros considerarían irresponsable, como no pagar deudas,
ser deliberadamente impulsivo, deliberadamente no trabajar para mantenerse. Ha hecho cosas que son ilegales, incluso si no ha sido descubierto, por ejemplo, destruir la propiedad, robar artículos en tiendas, hurtar, vender drogas o cometer algún tipo de delito. Ha participado repetidamente en peleas físicas, incluyendo las peleas que tuviera con su cónyuge, con sus hijos. Ha mentido o estafado a otros con el objetivo de conseguir dinero o por placer, o mintió para divertirse. Ha expuesto a otros a peligros sin que le importara. No ha sentido culpabilidad después de hacerle daño a otros, maltratarlos, mentirles o robarles, o después de dañar la propiedad de otros. Codificó sí en 3 o más respuestas de pedos. Entonces, trastorno antisocial de la personalidad de por vida sería el trastorno de la personalidad. Entonces, con eso terminaremos la entrevista. Listo. Pues, lo siguiente que tenían que comentarles es que de parte de, bueno, no sé si hasta ahí tengan alguna inquietud con la entrevista o si haya quedado ya todo claro. Preguntas que tengan. Dale, dale. El trastorno antisocial de la personalidad, ¿eso puede desarrollar una sociopatía? Sí, sí, tiene mucho sentido pensarlo en términos de que una persona que no siente culpa por engañar, por robar, por deliberadamente causar dolor a otro animal, persona, que termine como una persona que pueda convertirse en, pues, en un asesino serial. ¿Sí? Porque en últimas, el trastorno antisocial tiene como características el rompimiento de la norma social, o sea, de lo que nos permite vivir en sociedad. Entonces, si eso no está instaurado, si yo no respeto esa norma social, fácilmente puedo pasar a una sociopatía. Es decir, que la sociedad me estorba, que el otro se convierte como un objeto de consumo para mi placer, ¿no? Para mi gusto. De hecho, pues hay un documental de Garavito, que si quieren también lo pueden ver, es una entrevista que hace Pirri y Garavito. Creo que se llaman en Manos de Dios, algo así. O colocan entrevista Garavito Pirri en YouTube, está completa, es como de 1 hora y media, 2 horas, para que pues puedan ver que normalmente hay psiquiatras que lo entrevistaron a él, que hablan, dan sus opiniones. Está la pregunta un poco por si Garavito puede mejorar o no, si va a volver a cometer un delito o no. Está el asunto también de cómo, si digamos se hace o nace un asesino serial. Y entonces, pues para que lo vean, pues para no contarles. Como, ahí están como las respuestas, Pirri entrevista a diferentes expertos del FBI, un poco de... Es bien interesante, pues y además que al final él lo ponen a Garavito a como disculparse con las víctimas, como para que veas cómo se disculpa un asesino serial. O sea, es simplemente como, bueno, dígale que se siente mal, me siento mal. O sea, no hay una convicción de que lo está haciendo literalmente muy mal. Las cámaras están funcionando. Bueno, entonces, ok, entonces, ¿no tienen más preguntas de la entrevista? Entonces, esta entrevista, pues la idea es que ustedes la puedan pasar de una manera
o sea, pienso que les va a convertirse para ustedes en una herramienta de trabajo muy potente, o sea, que les permite como rápidamente hacerse como una idea de qué posible trastorno puede estar presentando el paciente. No se asusten si, por ejemplo, al final de todo se sientan a calificar y profe, me dio sí a todo, ¿no? Una cosa así. Algo está mal, obviamente, o sea, no nos puede dar sí a todos. Tendríamos que elegir entonces cuál es como el primario, como el diagnóstico que mejor explica el motivo de consulta, ¿vale? Entonces, en ese orden de ideas tenemos, este es la que nos permite detectar el tipo de trastorno. Cuando, por ejemplo, ustedes estén laborando en una institución de salud o en un colegio, digamos, en una universidad, y quieran como hacer un diagnóstico de salud de la población, vamos a mirar otro que es cortico, que puede funcionar como de autorreporte, y que también da la misma... ¿cuál es la diferencia? Es que no nos dice qué problema tiene. O sea, nos dice, hay un problema. Entonces, si lo pensáramos en términos como de secuencia, diríamos, bueno, voy a hacer un tamizaje de la población general para saber, hoy diferenciar personas que necesitan atención especializada y personas que no la necesitan. Atención especializada significa evaluación especializada. Entonces, si tienes 300 estudiantes o 300 personas y puedas decir, bueno, voy a pasar este autorreporte, que me lo contesten, no se demora 5 minutos, contestan, tú los calificas y ahí vas a poder discriminar entre personas que requieren valoración y personas que no la requieren. Entonces, vamos a mirar ese instrumento. Entonces, también encontramos voy a tomar este. Yo igual, pues yo creo que lo puedo reenviar por el grupo y que yo utilizo. Vamos a utilizar este después mientras. A ver si está aquí completo. Y este SRQ se utilizó muchísimo en la encuesta de salud mental de Colombia. O sea, en 2015 se pasó por este cuestionario, este SRQ. Entonces, con eso se podía diferenciar entre personas que tienen problemas de salud mental de personas que no lo tienen. ¿Qué entonces entendemos por salud mental en este asunto? Estaríamos diciendo que todo problema nos genera a nosotros pues un estrés, ¿cierto? En ese sentido, las personas que no pueden resolver ese problema desarrollan un trastorno. Pues lo que trata de explorar ese LQ es principalmente quiénes de nosotros, con las habilidades, destrezas que tenemos, no hemos podido resolver algún problema en particular. ¿Cómo lo hacen? Básicamente con estas preguntas de autorreporte. Entonces, ¿tiene frecuentes dolores de cabeza? Como es un autorreporte, pues piensen como si fuera para ustedes. Tengo frecuentes, sí, listo. ¿Tiene mal apetito? Okay. ¿Duerme mal? ¿Se asusta con facilidad? Sí. ¿Sufre de temblor de manos? Sí. ¿Se siente nervioso, tenso o aburrido? Sí, no, sí. ¿Sufre de mala digestión? ¿No puede pensar con claridad? ¿Se siente triste? ¿Llora usted con mucha frecuencia? No. ¿Nos toca sí o no? No. ¿Tiene dificultad para tomar decisiones? ¿Tiene dificultad en disfrutar sus actividades diarias? ¿Tiene dificultad en hacer su trabajo? ¿Sufre usted con su trabajo? Entonces, por ejemplo, mira que en esta de aquí podríamos pensarlo sobre sus actividades cotidianas, como cuando sufro con la universidad, ¿vale?
Es incapaz de desempeñar un papel útil en su vida. Ha perdido interés en las cosas. ¿Siente usted que es una persona inútil? ¿Ha tenido la idea de acabar con su vida? ¿Se siente cansado todo el tiempo? Yo es que quiero comparar, porque me parece que ahí veo más preguntas de las que yo utilizo, pero es como para cerciorarme un momentito. No, que yo utilizo tiene más, tiene 30. Ya te lo voy a... Ya, pues. Bueno, es que no, no síntomas. Yo lo voy a compartir acá, que me queda más sencillo para ustedes. Te los acabo de compartir por el grupo. Bueno, aquí, compartir pantalla. Mira, este sería el que utilizamos. Entonces, son 30 preguntas. Entonces, veníamos en, ¿sufre usted con su trabajo? ¿Es incapaz de desempeñar un papel útil? ¿Ha perdido interés en las cosas? ¿Siente que usted es una persona inútil? ¿Ha tenido la idea de acabar con su vida? ¿Se siente cansado todo el tiempo? ¿Tiene sensaciones desagradables en su estómago? ¿Se cansa con facilidad? ¿Siente usted que alguien ha tratado de herirlo de alguna forma? ¿Es usted una persona mucho más importante de lo que piensan los demás? ¿Ha notado interferencias o algo raro en su pensamiento? Oye voces sin saber de dónde vienen, otras personas no escuchan, no oyen. ¿Ha tenido convulsiones, ataques o caídas al suelo con movimientos de brazos y piernas como mordedura de lengua? ¿Alguna vez le ha parecido a su familia, a sus amigos, a su médico o a su sacerdote que usted estaba bebiendo demasiado licor? ¿Alguna vez ha querido dejar de beber pero no ha podido? ¿Ha tenido alguna vez dificultades en el trabajo o estudio a causa de la bebida? ¿Ha estado en riñas o le han detenido estando borracho o borracha? ¿Le ha parecido alguna vez que usted bebía demasiado? Entonces tenemos o sí o no, ¿cierto? Entonces fíjense acá, dice determinar la puntuación. Se suman las respuestas afirmativas. Si la suma es 11 o más de la pregunta 1 a 20, entonces de la 1 hasta la 20, si hay 11 que sí, tendríamos ahí un primer hallazgo. ¿Listo? O si alguna de las preguntas 21 a 25 se responde afirmativamente sí, basta con que una de las preguntas de 21 a 25 se responda con sí, o si alguna de las preguntas 26 a 30 se contesta sí, se debe hacer una evaluación especial. Pues traducido al castellano, mejor dicho. Desde la pregunta 21 a 30, ¿sí? De la 21 hasta la 30, es como si esto lo pintáramos de rojo. Aunque contesté una sola vez así aquí, necesita evaluación especializada. Las 19, de la 1 a la 20, ¿sí? Entonces de 21 a 30, rojito.
19-1 es como amarillo. Y es, si contesta 11, cualquiera, en el orden que sea, como sea, pero es 11 cis, también requiere valoración especializada. Bueno, y también nos dice, si el comportamiento parece evidentemente raro o extraño, por ejemplo, suspicaz, habla demasiado, triste o llora, debe también tener una evaluación independientemente de las respuestas que se hayan dado en el cuestionario. Entonces, este es un instrumento de tamizaje, es decir, de rápida aplicación, que les permite entonces a ustedes decir, listo, necesito valorarlo especialmente, o sea, específicamente. Entonces, piénsenlo como algo que uno podría decir, a veces uno empieza a pensar en posibles alternativas para el uso de esto. Uno podría decir, bueno, si yo tengo una lista de espera de pacientes, pues mientras yo atiendo un paciente, pues que vayan contestando el SLQ y que rápidamente yo pueda saber si necesita valoración especializada o no la necesita. Para yo también dosificar el tiempo de atención. O sea, necesito más tiempo, menos tiempo. Conformo un grupo de trabajo, un grupo focal. Entonces tengo pacientes, pero no todo el conjunto de pacientes que tienen una problemática común y los pacientes que no tienen problemáticas y los puedo trabajar aparte, ¿sí? Eso también entonces como una otra herramienta, digamos, de beneficio. Yo la verdad no esperaba que hoy nos demoráramos tanto con la anterior, yo pensaba que íbamos a acabar como en mucho antes, pero pues creo que estuvo bien. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay un asunto importante allí, es que el CELOA, como lo trasladaron y todo el asunto, pues Catalina, que es la coordinadora del CELOA, me dice, mira, no tengo ni computadora, apenas estoy contratando a las personas. Entonces, dicho así, significa que la posibilidad de realizar la práctica con un paciente de CELOA, pues yo diría que va a estar, diríamos que no. Entonces, ¿qué vamos a hacer para suplir esa necesidad? Vamos a conseguir nosotros los pacientes. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, de ustedes, yo tengo un paciente que puedo poner, pero entonces no lo voy a hacer, no lo voy a ver yo porque lo conozco yo, entonces lo voy a compartir a una compañera. ¿Sí? ¿Y cuál es la idea? Pues que cada uno del grupo del lunes pues realice el proceso de valoración. Por lo menos, hasta el momento que puede hacer, recoger historia clínica y aplicar la entrevista neuropsiquiátrica internacional. Eso digamos que es algo que podría perfectamente ya empezar a hacer, ¿vale? Entonces, el consentimiento informado lo tenemos en el grupo, entonces ustedes se lo pueden enviar a la persona firmar el consentimiento informado y pasar al proceso de recoger esa información, recoger esos datos. ¿Para qué? Para que en la clase, entonces, si tienen alguna, profe, me pasó esto con un paciente, eso nos sirve a todos, ¿sí? Porque es como aprender de diferentes pacientes psicóticos, ¿no? Como, no, o sea, no digo que vayan a ser pacientes psicóticos, digo es diferentes pacientes que les van a nutrir a ustedes y van a decir, ah, profe, yo no me había imaginado jamás un paciente así, como futuro, ¿sí? Y eso, pues, a uno le ayuda muchísimo. Entonces, necesitamos entonces empezar esta semana, ya que empezamos semana, empezar con ese proceso como de conseguir paciente, si podemos ya empezar a recoger datos, genial. Vamos a trabajar ya sobre esa base. Si aparece paciente CELOA, pues genial, pero me gustaría como que ya tomáramos la decisión porque ya ha pasado mucho tiempo, como para que lo que vamos viendo en clase lo puedan aplicar con su paciente. Entonces, ya digamos que con estos instrumentos que tenemos, fácilmente podríamos aproximarnos al proceso de evaluación, recoger una posible hipótesis de diagnóstico que ustedes puedan decir, profe, pues, a partir de lo que el motivo de consulta que él tiene. Bueno, eso también es importante porque muchas veces, como es un paciente que no tiene motivo de consulta, en la mayoría de las ocasiones, como, debemos hacerte el favor, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el motivo de consulta de nosotros? Pues el motivo de consulta es una valoración de su estado de salud mental, ¿vale? Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Bueno, si tú participas, yo te puedo contar cómo te encuentras a nivel psicológico y a nivel cognitivo. Te voy a dar un informe relacionado con eso. A nivel psicológico y a nivel cognitivo. Porque la siguiente prueba que vamos a ver es cognitiva. ¿Sí?
Yo en este momento, yo no creo que les vaya pues, a enseñar sobre valoración neuropsicológica. Creo que lo vamos a hacer en siguiente semestre, o sea, aplicada a la educación, que es el curso de noveno. Ahí les enseño sobre valoración neuro. ¿Por qué? Porque el semestre anterior hice eso, o sea, les enseñé neuro y me tomó mucho tiempo. O sea, prácticamente todo el primer, casi unas 12 semanas en la relación. Entonces, prefiero más bien que veamos instrumentos de valoración general psicológica que lo podamos complementar posteriormente finalizando con valoración neuro. Pues yo estaba probando lo de las cámaras, era porque quería, yo que había traído unos instrumentos que estaba pensando que los viéramos finalizando semestre. Yo dije, bueno, pues podríamos empezarlos a anotar, a calificar y que a partir de ahí pues pudiéramos pues aprender un poco sobre otra estructura también de tareas en las cuales a usted les corresponde manipular tarjetas, registrar lo que el paciente va haciendo, que eso es muy desgastante, o sea, les exige a ustedes demasiada concentración, mucha atención. Entonces, vamos a trabajar sobre los casos. Entonces, la idea es que seleccionen un caso a ese paciente cuando nos presentamos el motivo de consulta. Igual puede pasar que tenga motivo de consulta, ¿no? O sea, puede que la persona diga, no, tengo una tía que está muy triste, y pues te la va a remitir. ¿Sí? Pues valoración, vamos a hacer especialmente valoración de pacientes, vamos a saber qué estado de salud se encuentra, a nivel cognitivo, emotivo y comportamental. Bueno, no sé si tienen alguna inquietud allá. Profe, o sea que esta también se aplica junto con la que nos enseñó, con la mini. Ustedes pueden elegir, La idea es que las dos tareas que tenemos son para que elijamos qué hacer. Es decir, normalmente utilizaríamos la entrevista neuropsiquiátrica internacional porque nos dice de entrada no solamente si tiene un problema de salud mental, sino cuál tiene. Entonces iríamos casi que sí o sí por la entrevista neuropsiquiátrica internacional. Esta SRQ es para que sepan que existe otra alternativa de autorreporte. Como es de autorreporte, pues ustedes le pueden pasar al paciente, obviamente sin las instrucciones de abajo de la sumatoria, pues porque el paciente se marcó, sí, luego pone a contar y dice, uy, no, y borra y pone. Entonces, simplemente es como para un diagnóstico para el paciente, en el que podemos saber si tiene la necesidad de una exploración especializada o no. Porque muchas veces vemos que la labor del profesor o la labor del curso también es como prepararlos para la vida, ¿no? Entonces, muchas veces ustedes van a necesitar una evaluación masiva, grupal. Entonces, diferenciar el grupo en personas que necesitan valoración especializada o que necesitan como mayores recursos que ustedes. ¿Cómo hacemos eso? Lo podemos hacer con el SRQ. Podemos hacer incluso podríamos ponerlo en formulario de Google, de Forms. Y entonces ustedes, casi que llega un nuevo empleado o llega un nuevo estudiante y le mandan que conteste y ustedes de una vez le ponen la sumatoria y les abren los resultados y les dice paciente de riesgo o paciente sin riesgo. Y ya, entonces ustedes organizan sus atenciones y dicen, listo, tengo X cantidad de pacientes de alto riesgo que necesitan valoración especializada. ¿Por qué? Porque el instrumento me está diciendo que hay un riesgo de salud mental. O sea, hay la posibilidad de un trastorno. Vamos luego explorando. ¿Listo? Entonces, si lo pusiéramos en secuencia, diríamos que primero utilizaríamos el SRQ para tamizaje y luego la entrevista neuropsiquiátrica internacional para saber qué tiene, agarrar así un trastorno y saber bien qué es lo que tiene. ¿Sí?
Ok, entonces ya con eso podemos entonces definir que hasta el momento que hemos hecho, hemos visto historia clínica, ¿cierto? El proceso de entrevista, los primeros minutos, la primera sesión, qué va a suceder en esa primera sesión, también lo hemos practicado. Y hemos empezado entonces con la entrevista neuropsiquiátrica internacional, la LSRQ. La siguiente sesión, lo que vamos a empezar es con, o así puedo hacerlo paralelo para que lo vayamos haciendo, empezar con la evaluación cognitiva. Vamos a ver un instrumento de evaluación cognitiva. Voy a traer estos instrumentos también para que los utilicemos acá. Una de exploración de la inteligencia, para que sepamos también rápidamente, el CI, un CI que es un CI que no es dependiente de la cultura, es decir, que se lo podemos aplicar a una persona que nunca haya estudiado y aproximarnos a saber pues, cuál es su nivel de velocidad de procesamiento de la información, qué tanto resuelve problemas, qué tan rápido lo hace. Entonces, digamos que es un aprendizaje también rápido de CI. Vamos a mirar otra de exploración de deterioro cognitivo, o sea, saber si la persona está en riesgo o no de deterioro cognitivo, o sea, una dificultad atencional. Entonces, en esencia, ¿qué vamos a hacer? A la siguiente clase vamos a entrar ya como la exploración cognitiva de nuestro paciente. Vamos a mirar unos 3 instrumentos aquí y luego vamos a terminar el curso por pruebas proyectivas. Pues como ustedes ya para la otra semana deben ya estar como su paciente ya histórico de pesar y tal, pues la idea es como ir mirando la prueba que podemos utilizar, que no dependa de si está un instrumento en el laboratorio, que bueno, todo el asunto pues de préstamo de pruebas, sino que esté virtual. Entonces vamos a utilizar, es un test que se los voy a compartir por el grupo para que lo vayan conociendo, para que vayan mirando, pues si les surgen dudas, etc. Lo vamos a ver pues como en detalle, pues en clase, cómo se aplica, todo eso. Profe, ¿Sí? ¿puedo como entender, digamos así, la estructura de lo que usted está diciendo? A ver si entendí. Sí, claro. Entonces, nosotros primero tenemos que buscar un paciente, Sí. que pues para que si lo tenemos entre 8 días mejor, eso es lo que se quiere decir, para empezar. Sí, pues por mí, que si pueden empezar esta semana, mejor. Bueno, entonces primero le hacemos la entrevista que ya hemos estructurado, Ujú. por lo que practicamos, y ahí se le aplica el SRQ, que usted dice que también lo podemos tomar, hacer en Drive, como para pasárselo a la persona porque es una autoevaluación, y Sí. después ya se aplica el mini. Vale, pues para no someter a la persona como a 2 evaluaciones allí, Esa sería la segunda sesión, el mini. este SRQ Ajá. podrías no aplicarlo. El SRQ, digamos que va a ser como un complemento para tu labor. En el caso particular, el SRQ solamente lo vamos a contemplar, es como un complemento, como